Listo. ¿Ya? ¿Estamos todos? Ya. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar, que es una serie de encuentros que hemos tenido con todos ustedes. También, no solo para tratar el famoso coronavirus, sino, como decíamos hace un momentito, con los participantes, para hablar de todas las otras cosas que hay en la vida, aparte del coronavirus. En este caso, además, yo creo que tiene una gran relevancia, porque curiosamente la mayor parte de los psicoanalistas somos ahora sí como decimos, aficionados al arte. Nos gusta la literatura, la pintura, nos gusta el teatro. ¿Por qué? Porque retratan las emociones, porque retratan la vida del ser humano. En esta ocasión, el webinar tiene que ver con el arte y la creatividad. La creatividad en tanto que es una salida, un armar una serie de emociones para canalizarlas hacia algo productivo, hacia algo creativo, hacia algo nuevo. Y está pasando con muchos de los pacientes o de las gentes que ayudamos a través de las redes, que acaban de tener pérdida o que tuvieron una pérdida hace algún tiempo. Gracias a la fuerza que empiezan a adquirir, pueden empezar a usar este dolor y esta pérdida de una manera creativa en vez de una manera destructiva. Y esta vez tenemos ante nosotros a Telma, aquí está, Telma Castillo, que fue la coordinadora inicial promotora inicial de este webinar. Liliana Hernández, que es realmente una de nuestras analistas jóvenes, porque tenemos de todo, chicos y grandes. Patti Lazar, que me la encuentro últimamente casi diario, si no es en el de crisis, en los webinars y en todo. Y nuestro querido Julio Casillas, para variar, bendito entre las mujeres, bienvenido Julio. Creo que podemos aprovechar todos en ver cómo la creatividad realmente es esta forma que tenemos los seres humanos para sublimar muchas cosas. Y es una manera realmente positiva de canalizar todo aquello que nos afecta. Le doy la palabra a Telma, que realmente organiza esto. Mucho gusto a todos, bienvenidos y los esperamos en nuestros próximos webinars. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos, a APM, a los participantes que aquí nos acompañan. Veo muchos colegas, analistas, público en general. Miren, yo voy a abordar esto desde un punto de vista teórico, psicoanalítico, muy breve, muy sintetizado, sobre el trauma, ya que la vivencia y experiencia del COVID pues, nos llevó a todos a una ventana traumática, porque es algo que no nos esperamos, es algo que nos rebasa de alguna forma, nos cambió la vida de un día para otro. Tenemos que echar mano de la adaptación en forma inmediata, comunicarnos por este medio, compartir con los demás, porque somos seres gregarios, necesitamos a la sociedad, necesitamos compartirlo ya sea por la palabra, nuestro trabajo sigue, intentamos que siga, estamos invadidos todo el tiempo de información que nos agobia, de desesperanza, y la respuesta ante el trauma pues es el shock, es el no lo creo, es el va a pasar rápido, una especie de negación, de no pasa nada, y vemos que esto nos va comiendo con el tiempo. Inclusive está la incertidumbre, está la angustia, la desesperanza, y tenemos que echar mano de muchos mecanismos de defensa para protegernos y seguir adelante. Están como dos caminos, como bien lo decía ahorita Rosa, o dos caminos mezclados, porque no hay puros. Está desde la tendencia a hacer síntomas, la tendencia al insomnio, a la somatización, a la no concentración, a la desesperación, y que es parte normal de lo que estamos viviendo todos, pero puede estar ya a un nivel muy elevado que requiera pues más atención. Y está el camino de la sublimación, que bien lo estudió Freud, que son caminos creativos y constructivos para manejar lo mismo. Es como otra manera de enfrentar, otra manera de manejarlo, y que nos da la posibilidad creativa, la posibilidad
de sacar lo más profundo de nuestro ser, ya sea nosotros creando algo, compartiendo algo o a través del arte alimentándonos de. Tenemos grandes obras de arte en todos los sentidos, que realmente hay obras de arte que nos cambian la vida. Yo creo que a todos un libro nos cambió la vida, a todos una película nos hizo pensar mucho y nos alimenta. Entonces la manera de manejar el trauma es hacer uso de nuestras herramientas, tanto creativas, positivas, de todo lo que luego ni nos imaginamos que tenemos, pero sale. Y no enquistar esto en una situación de no se puede, la desesperanza, el dolor y sobre todo el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad. Esto ha pasado en la historia, nos va a hablar Patti sobre eso. En el arte estamos inundados de estos temas. Entonces es como muy conveniente decir, bueno, esto no, ni es la única vez, ni soy el único, ni va a ser la última vez. Simplemente es echar mano de herramientas que tenemos ahí, que es el arte y nuestra creatividad. La creatividad la tenemos todos. La posibilidad de crear es de todo ser humano. No importa la edad, no importa la capacidad, no importa a qué te dedicas, es algo que está inherente y todos tenemos un artista adentro. Ese artista hay que dejarlo salir, hay que ser espontáneos, como diría Winnicott, el verdadero self, la espontaneidad. Es el proceso primario, de alguna manera está ligado con todo esto. Es las fantasías, las pulsiones más primitivas, de alguna forma salen en la obra de arte. Está el proceso secundario, que por otra parte nos da la lógica, nos da el pensamiento, la cognición, el control. Tenemos todas estas herramientas para hacer de esto inclusive una oportunidad de desarrollo, de crecimiento personal, de acercarnos a gente que uno decía, bueno, hace mucho que no tenía tiempo de explorar una relación, de hacer cosas en casa o en nuestro trabajo que no teníamos tiempo. Es realmente una oportunidad y este trauma se va volviendo algo digerible. Y es trauma también porque nos enfrentamos a muchas pérdidas. Esas pérdidas pues las tenemos que llenar de alguna forma. Aparte de trabajo, aparte de amor, pues algo más. Y el poder comunicar esto ahorita con ustedes, pues es una otra manera de decirles sí se puede, sí podemos estar unidos, sí podemos hacer cosas creativas, impulsar a los niños a que escriban, a que hagan obras de teatro, a que pinten, que se haga algo de ellos mismos, visitar los museos, meterse a las obras de arte. Una sinfonía realmente puede ser pues una así, mejor que 10 tafiles, ¿no? O mejor que 10 antidepresivos, escuchar una sinfonía, entregarse a ella. Van a ver ahorita la pasión de mis compañeros respecto al arte. Todos son grandes lectores. Y bueno, no me quiero comer el tiempo porque en eso estuvimos muy pendientes. Les mando un abrazo a todos y sigue Liliana. Tienes la palabra. A ver, Javier, ¿le puedes dar la palabra a Liliana? Abre tu... ya. Bueno, sale. Listo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante, a pesar de la distancia, poder generar este tipo de encuentros y de espacios. A mí lo que me gustaría hablar, te escuchaba, y bueno, está muy ligado con toda esta parte del trabajo. No se te oye muy bien, Liliana. Se te oye un poco hueco. No sé si tienes el teléfono prendido. ¿No? ¿Ya me escuchan mejor? Ya está mejor, sí, gracias. Okay. Les decía que yo estoy muy interesado en lo que quiero poder compartir, es la relación, ¿no? tan estrecha que hay entre la discontinuidad psíquica y en particular con la creatividad literaria en la pandemia. Les comparto, hay una frase que a mí me inspiró, ¿sí? Que fue inspirador y que fue una especie de motor en estos momentos para poder transitar la soledad, y es de Marguerite Duras. Ella dice: no sé realmente qué impulsa a la gente a escribir, salvo quizás la soledad de mi infancia. Y bueno, desde luego ella habla de una soledad que la acompañó a lo largo de su vida, de muchas carencias y abandonos.
Y eso se puede conectar con la soledad de vida que cada uno trae, pero también de forma muy particular con la soledad que ahora estamos atravesando. Y es que son días muy, muy difíciles. Me parece que no se escucha bien. No, no se escucha bien. No ¿Sí me sé, escuchan bien? poniéndote audífonos, ya está mejor. A ver, Sí, sí, sí. ¿Ya me escuchan mejor? A ver, ya. Sí, por favor, si puedes repetir lo último, porque no se te escuchó. Sale. Les decía que, bueno, definitivamente hay una etapa de discontinuidad psíquica, discontinuidad de lo cotidiano, lo que decías. Esto yo lo veo como una especie de presencia, ausencia, y que, bueno, se engarza con discontinuidades psíquicas primitivas y además con una discontinuidad del porvenir, con la angustia del porvenir, ¿no? Y esto lo ligo mucho con la frase que cada vez más vamos a escuchar, la famosa nueva normalidad. Y bueno, ante esta fractura y discontinuidad, algo que me llamó mucho la atención ver fue como una especie de despliegue maníaco, algo que llevaba al hacer, ¿no? Al hacer y que es del orden del pensar y del actuar, dejando el ser como a la deriva, ¿no? Y esto lo podemos ver en que fue muy frecuente tratar de agarrarnos de explicaciones teóricas para, por ejemplo, la explicación biológica para el coronavirus, la antropológica, la política y desde luego la psicoanalítica. Y no es que no sean importantes, desde luego son más que necesarias, pero si menciono esto es como para dar un ejemplo de cómo ante una situación traumática hubiera una especie de disociación y lo primero que aparece es el hacer. Entonces ahora, en medio del confinamiento, creo que nos toca preguntarnos si este ser que había quedado suspendido, una forma de plasmarlo va a ser a través del acto creativo. Y bueno, poco a poco, conforme fue transcurriendo el tiempo, comencé a ver que igual en el aislamiento diversas editoriales y revistas lanzaron convocatorias a nivel de literatura, pintura, fotografía, y la verdad es que hubo mucha participación y difusión a través de las redes sociales, y esto yo lo veo como un momento de gran impacto, ¿no? Porque de repente era frecuente encontrar al de Argentina, a alguien en España o en México, compartiendo una gran paradoja, la paradoja de la distancia, pero acompañados en la cercanía narrando anécdotas pues, de la cuarentena, ¿no? Entonces esto ya trasciende fronteras, la frontera geográfica, la de la edad, como decías, Telma, de género, incluso hasta económicas, ¿no? Y esto me hace mucho sentido porque lo ligo mucho a lo que Arthur Danto, que es un filósofo y crítico de arte, dice que cuando hay una época de profundo cambio cultural, el primer lugar donde se va a manifestar es en el arte, ¿no? Y bueno, desde luego, muchos escritores, como sabemos, generaron sus obras de arte, sus libros, en medio del aislamiento, ya fuera voluntario o involuntario, ¿no? Y ahí tenemos a Shakespeare con El Rey Lear, Macbeth, tenemos a Proust, que fue alguien muy solitario toda su vida, pero que los últimos 15 años de su vida estuvo encerrado en casa, que incluso mandó poner corchos alrededor de su recámara para que los vecinos no lo molestaran. Era alguien que escribía en la noche y que en el día dormía, ¿no? Y bueno, no nos vayamos también muy lejos. También tenemos el caso de Freud, que en medio de la guerra, de la Gran Guerra, sin pacientes y en aislamiento, escribió, tuvo una época de gran actividad prolífica. Incluso de ahí surgieron 5 escritos metapsicológicos, al menos. También pienso en Margaret Little, la paciente de Winnicott, que, bueno, ella desde un confinamiento muy particular, cuando estaba en una época de profunda regresión y que Winnicott estaba de vacaciones, fue internada en un hospital psiquiátrico y en esas 5 semanas gestó algunos de sus poemas y son muy, muy lindos, se los recomiendo. Entonces, yo considero que, bueno, el camino para poder comprender el fenómeno de la creatividad literaria es largo y transitado por muchos autores, pero creo que la mayoría de ellos coinciden en que la creatividad se relaciona como con una especie de recurso psíquico para hacer frente al desfallecimiento del objeto, ¿no? Algo así como para poder tramitar esta relación discontinua con el objeto. Y seguramente también les tocó escuchar o ver a lo largo de las redes sociales esta frase tan famosa, ¿no? De todos vamos a perder algo, salud, seres queridos, economía, tiempo. Pues esto ya nos posiciona en el terreno de los duelos, ¿no? Y con esto de los duelos yo pienso en esta obra tan magnífica de José Saramago, de las intermitencias de la muerte, y de cómo solo alguien con esta genialidad puede hablar de temas tan profundos como la certeza de la muerte, ¿no? Entonces lo que hace él es que juega con la muerte, la admira, la ironiza, la satiriza y nos regala una dama muy elegante con todo y su guadaña, ¿no? Y esto está muy relacionado, pensemos en Hannah Segal. Hannah Segal dice, bueno, todo lo que tiene que ver con el acto creativo está relacionado con la reparación y la capacidad de elaborar el duelo. Incluso dice
la escritura es similar al trabajo del duelo, porque uno se repliega, va abandonando progresivamente los objetos en el exterior, se repliega en su interior y desde ahí recompone el objeto perdido. Entonces, tiene mucho que ver con esta presencia-ausencia y, por ejemplo, también creo que es importante mencionar, aterrizarlo en la relación madre-bebé, ¿no? Porque la mayoría de los psicoanalistas y muchos críticos de arte coinciden que el primer objeto estético es la madre, ¿no? Y incluso el mismo Winnicott dice, es en el seno de la madre donde surge ese momento estético, la experiencia cultural, ¿no? Y tiene que ver también con esta capacidad de recrear a la madre, que ya entraríamos en el terreno de la simbolización, ¿no? Que Marion Milner, ella lo dice muy lindo, que es como esta capacidad de poder encontrar lo familiar en lo no familiar. Entonces, a mí me interesó mucho esta relación tan estrecha entre la mamá y el bebé y cómo surge de ahí esta experiencia estética. Y yo lo quiero ligar, por ejemplo, pienso en esta filósofa Hélène Cixous, que ella, bueno, estuvo muy interesada en todo el tema de la escritura femenina y ella le da ese peso a la relación. Y dice que definitivamente hay una carga metafórica entre el acto de escribir y la leche materna como fuente de creatividad. Incluso acuña este famoso término de tinta blanca para dar cuenta de esta relación tan estrecha. Y ahora el siguiente eslabón con lo que yo lo ligaría sería con la piel, porque bueno, esta relación tan estrecha no sería nada si no fuera a través de la piel y todas las comunicaciones que se dan, ¿no? Y hablando de la piel, pienso en esta otra escritora, seguramente conocen, se la recomiendo muchísimo, Sylvia Plath. Sylvia Plath, es asombroso ver cómo hay una cantidad de alusiones a lo largo de sus poemas y novelas a la piel, tanto a la herida, a la cicatriz. Ella básicamente hace una especie de poética de la piel. Constantemente habla en un sentido de rugosidades, calor, temperatura, velos. Incluso hay algo que les quiero compartir. Es tanta la importancia para ella cuando la entrevistan para preguntarle para ella qué es escribir. Ella dice, cuando digo que necesito escribir, no quiero decir necesariamente que tenga que ser publicada. Lo importante es darle una forma estética a mi experiencia caótica. Incluso remata y dice, para mí escribir es mi forma de religión, ¿no? Probablemente uno de los últimos, a lo mejor, enlaces que haría, siguiendo todo este tema de la piel y la escritura, sería con Didier Ansé. O sea, él con su famoso concepto de yo piel, él a lo que se refiere es de que este yo piel es una especie de figuración de la que se sirve el niño en etapas muy precoces, muy tempranas de la vida para representarse a sí mismo como un yo, como un continente, una envoltura que contiene su propio psiquismo, ¿no? Pero en muy estrecha experiencia de superficie con la piel, ¿no? Por eso Parancier dice que escribir tiene ese poder de reconstituir un yo piel desfalleciente o agujereado, como él decía. Incluso nos comparte esta anécdota en su libro de Doris Lessing, esta escritora que ganó el Premio Nobel de Literatura, de cómo ella comparte y dice que mientras escribió su famoso libro El Cuaderno Dorado, estaba muy deprimida y que escribir para ella ese libro fue una especie de, utiliza esta metáfora de abrigo, que le dio cobijo en etapas muy desgarradoras, ¿no? Entonces, entendemos por qué Ansé dice que la palabra oral, incluso la palabra escrita, tiene un poder de piel. Incluso se confiesa muy lindo al final de su libro, El Yo Piel, y dice, si he escrito esta obra es para reconstituir por la escritura mi yo piel, ¿no? No sé, creo que hasta aquí hay como muchas líneas que se pueden seguir abordando. Voy a guardar un poquito más para compartir más adelante y que también escuchar a mis colegas, a mis compañeros. Seguramente ahorita surgirá algún otro momento para dialogar. Gracias. Muy bien. Gracias, Liliana. Bueno, continuamos con Julio. Gracias, Telma. Adelante. Pues bienvenidos todos, sobre todo en sábado se agradece. Por otro lado, me hacía pensar lo que estaba escuchando de Telma y de Liliana, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que decía Liliana de esta poética del acto creativo en la piel, que decía Silvia Plath y todo, y de Telma, cómo esto decía que los museos ofrecen, y la música y todo, más que 10 tafiles, y estoy de acuerdo, Telma. Me hizo pensar en un museo que les quiero platicar. Mañana se inaugura en Washington el Museo de la Palabra. Les digo que es en Washington, no porque sea pro-yankee, pero para que vean que también pasan cosas buenas allá.
Este museo va a estar en el edificio de la Escuela Franklin, donde fue la primera vez que Alexander Graham Bell, en 1880, hizo la primera transmisión en teléfono con voz inalámbrica, por así decirlo. ¿Por qué me llamó mucho esto la atención? Porque algo del allá y el entonces, en el aquí y el ahora, resulta que si esta pandemia tiene algo que está acompañándonos, es un celular. Quien no tenga un celular se siente descobijado, se siente analfabeta, se siente mutilado del mundo, tanto interno como externo, ¿sí? Somos hoy en día los homo selfies, como dicen, ya somos homo selfies, ¿no? Por otro lado, con esto de la palabra, me lleva a la poesía un poco, siguiendo la línea que marcaba Liliana, ¿no? ¿Sí? En este sentido que hay un poeta, Heinrich Heine, que lo cita muchas veces Freud, y lo cita curiosamente en la introducción, en el trabajo del narcisismo de 1914, que les quiero leer 4 líneas rápidamente, ¿sí? Que tienen que ver con algo que ayer en otro webinar con el doctor Alberto Palacios platicábamos, que era sobre los afectos y lo material del COVID-19, ¿sí? Cómo nos tenemos que ir más a los afectos que a lo material y a lo económico, dejarlo un ladito un poquito, ¿no? Y decía Freud, dice, un fuerte egoísmo preserva de enfermar, pero al final uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo. Y por fuerza enfermará si como consecuencia de una frustración no puede amar. Algo parecido a la psicogénesis de la creación del mundo, según lo imaginó el poeta Heinrich Heine, que dice así, él los últimos años pasó muy enfermo, Heine, dice, enfermo estaba y se fue de la creación el motivo. Creando convalecí y en ese esfuerzo sané. Yo me atrevo aquí a apuntar algo que ahora nos hizo pensar otra manera. A todos, creo, los psicoanalistas nos ha hecho releer a Winnicott, que es el mago del estudio de la creatividad. Y de ahí parte todo. También hay cosas de Freud y de Melanie Klein, estoy totalmente de acuerdo. Pero quien le da un viraje muy interesante y de un trabajo clínico es Winnicott a todo lo que tiene que ver con creatividad. ¿Qué está pasando ahora? Que hay gente que está trabajando mucho más adelante, lo ha dicho ahorita Liliana y más adelante Patricia, va a ser una cosa esplendorosa, histórica, pero se lo dejo a ella, ¿no? Pero hay algo que es importante. Está mucha gente, yo quiero platicar de lo creativo que hace pues la gente en lo cotidiano, de lo que nos platican nuestros pacientes. Quizás no vamos a hacer ni el poema sensacional, ni vamos a escribir la obra de teatro, ni la novela que gane el premio Nobel, ni nada, ¿no? Pero sí quiero comentarles cómo empieza a darse una producción cuando hay estas situaciones. Hay un autor, quizás algunos lo conozcan, se los voy a decir, es Paolo Giordano. Paolo Giordano es un autor de Turín, de 38 años, y que cuando tenía 26 años, yo tuve la oportunidad ya de leer esa novela y se las recomiendo, creo que todos psicoanalistas la deberíamos de leer, ¿no? Que se llama La soledad de los números primos, que es para entender muy claramente de dos chavitos, no se las he hecho a perder, dos chavitos con una situación traumática que tienen que ver en lo emocional y ya no les platico más. Pero él ahora acaba de publicar una novela que ya está en Amazon, por cierto, traducida al español, la publicó en abril, hace 2 meses, hace 1 mes y medio, que se llama En tiempos de contagio. Y vean ustedes cómo el Freud de finales del siglo XIX, principios que pasó la gripe española y que también así le fue y elaboró un duelo y perdió a la hija, bla, 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 y eso lo llevó 9 años después a modificar muchas cosas en todo lo que escribió el trabajo del duelo, ¿no? Pero les quiero compartir un pequeño parrafito cuando empieza. Él dice, yo empiezo a escribir por un vacío, dice este autor, y dice, no tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio pueda cambiar, de descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes, de que todo se derrumbe, pero también de lo contrario, de que el miedo pase en vano sin dejar ningún cambio tras de sí. Y esto es algo que atemoriza. A todos ya el coronavirus nos marcó un antes y un después. Lo fatal es que regresemos a esta no nueva normalidad, sino la normalidad de antes,
que la verdad tenía cosas bien jodidas y ojalá la cambiemos, ¿sí? Y vean lo que sigue, otro parrafito rápido, dice, sobre la escritura y la construcción de escribir, que lo dice un escritor. Dice, la escritura, dice, puede ser un lastre que nos mantiene con los pies en el suelo, pero también hay otra razón para escribir. No quiero perderme. Lo que la epidemia está revelándonos acerca de nosotros mismos. Y como suele ocurrir, una vez superado el miedo, desaparecerá también la posibilidad de tomar conciencia. Esto tiene una actualidad impresionante y sobre todo hoy, porque hay un miedo de cómo se va a manejar esto de que se quita ya el encierro, ¿no? Que ya la gente va a empezar a salir, que si el semáforo rojo, que anaranjado, que verde, que todo esto, ¿no? Que está dando como una serie de vicisitudes ahí que sale la gente muy desgobernada. Mismo Freud lo decía, cuando un líder pierde su autoridad, surge el pánico, ¿sí? Y entonces, a mí me llama mucho la atención ver que ya empieza a haber producción. He visto también producción de poetas, la verdad muy malos, ¿no? Pero que hacen así, ¿no? Me llama mucho la atención un poco para dejar después pendiente de platicar muchas otras cosas que vienen, cómo el lenguaje está metido desde antes en todo lo que tiene que ver con la pandemia. De repente, aquí tenemos una situación. Las cosas se hacen virales. Hasta que nos llegó un virus de veras. Pero se hacen virales. Las fake news, ciertos memes, ciertas noticias, se hacen virales, ¿no? Con el celular la gente está haciendo cosas creativas, sí, estoy de acuerdo, y otras no, ¿sí? Siempre tiene que haber estas fallas, ¿no? Y lo que nos está poniendo aquí la cuestión de la pandemia es que en qué cosas se han fallado. No hablemos del sistema sanitario, pero qué cosas se han fallado, ¿sí? Por lo pronto ahora dejo ya este momento para que siga Patricia, para luego retomar todos en un conversatorio, ¿sí? Gracias, Telma. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Bueno, Pati, Bueno, muchas bienvenida. gracias. Buenos días, muchas gracias a todos y gracias a la APM por abrirnos este espacio. A mí me ha interesado mucho durante este encerramiento empezar a estudiar las pandemias a nivel de la literatura y del arte plástico, pero me gustaría darles una rapidísima lectura a algo que me parece fundamental para entender qué es lo creativo, qué es el arte, que es bien difícil de definir, pero el secreto está cuando el espectador que percibe se detiene y lo hace provocándole a él algo que ocurre dentro de sí mismo. Cuando nosotros vemos algo y ese algo nos moviliza dentro de nosotros afectos, podemos no necesariamente decir que es arte, pero ya es importante. El arte debe ser original, elaborado por un hombre y de alguna manera tiene que expresar un hecho histórico, un momento, una situación que está sucediendo. La importancia y el talento de un pintor o de un escritor o de un poeta o de un músico es captar las necesidades colectivas del ambiente, pero no necesariamente tiene éxito en su momento, como sabemos que les pasó a muchos artistas, sino como dice Barthes, lo capta y tiene que tener una persona que lo vea. Y esa persona que lo vea no necesariamente va a tener que ser la persona en este momento, como le pasó a muchos artistas que muy poco después o muchos años después tuvieron grandes éxitos. Es captar la necesidad de tener el ideal y el momento de trascender de lo que está sucediendo en el momento histórico. Quizás a algunos artistas que estén pintando o escribiendo en este momento los leerán y serán muy importantes en unos años. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. A mí me interesó estudiar quiénes han escrito sobre las pandemias. Y bueno, la primera y muy importante es la obra de Edipo Rey. O sea, el pueblo le pide a Edipo que le diga que cómo se puede quitar esa pandemia en la ciudad y él es el chivo expiatorio.
Esto del chivo expiatorio lo vamos a ver en Camus y lo vamos a ver en otros autores que escriben sobre a quién culpar primeramente sobre por qué suceden las pandemias. Después, siguiendo la historia, les voy a compartir ahorita la historia del Boccaccio. El Boccaccio, un escritor de florentino, encuentra a 7 mujeres y 3 hombres, incluyéndose él, y huyen de la pandemia que había caído terriblemente, la peste negra. La describe terriblemente al principio de esta parte del Decamerón, hablando de cómo se hinchan las personas y cómo se les quedan manchas negras en las pieles, en las extremidades, y cómo purulan líquidos amarillos dentro de estas manchas, de estas evaporaciones terribles de la piel. Yo les quiero comentar que la peste negra fue muy importante en la historia y nos va a hacer entender lo que está pasando ahorita. Este es un dibujo de Pietro Bruegel, que es holandés. Él ya es de 1525. Esta pintura fue pintada en 1562, que ya no es la Edad Media, pero sabemos que el Renacimiento llegó tarde a Holanda, realmente empezó en el 400 en Italia. Sin embargo, fíjense en la pintura y fíjense cómo está la muerte aquí cabalgando y cómo están aquí evidentemente, el humo de la quemazón de cadáveres y las aperturas de la tierra para meter a tanto muerto en la peste negra. La peste negra mató a las 2/3 partes de la población en Europa y dio lugar a que empezara el Renacimiento, porque la gente, sobre todo en Italia al principio, que mató a tanta gente, dejó de pensar en que Dios, que castigaba porque no se cumplían los mandamientos, pues ya no existía, ya no era importante. Lo que era importante fue el hombre. Y de ahí renace el renacimiento en Italia. Pero quiero que entiendan que nosotros estamos en esta nueva normalidad. No empezamos a ser nuevos. Nos va a tomar muchos años para que estemos en una estructura histórica llamada de otra manera. Ya no somos ni los modernos ni los posmodernos. Estamos, sí, como en la Edad Media y en el Renacimiento, en una época de gran transición. Sin embargo, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, hay otra peste que empezó que se llama la peste de la gripe española. No es que empezó en España, sino empezó en Estados Unidos y fue realmente transportada por los soldados a Europa. La peste española, la gripe española, lastimó y mató a casi a 200 millones de personas en Europa. Como dijo Julio, una de ellas fue la hija de Freud, la hija del niñito del Forda, pero también a muchos artistas. Este artista, Munch, pues ustedes saben lo importante que fue Munch. Este artista que murió tarde, a los 80 años, fíjense en la expresión del dolor y la expresión, se está pintando en su autorretrato enfermo de la gripe española, y aquí también está pintándose en un autorretrato, fíjense el dolor, es un post-impresionista, ya no utiliza las líneas delgadas, sino las líneas gruesas. No les voy a hablar mucho ahorita de Munch, pero bueno, tuvo una vida terrible, fue un hombre, a mi modo de ver, con una depresión mayor, con momentos psicóticos importantes y también con ideaciones y actos, tuvo un acto suicida con una de sus amantes. Y aquí está pintándose ya cuando pasó y tuvo éxito en una granja aislado también, como dices tú, Liliana, en Proust,
Él se aisló y guardaba sus cosas y cuando murió le encontraron cualquier cantidad de pinturas y de obras encerradas en una bodega. Él le gustaba que se encerraran las cosas para que de verdad las viera por lo que habían pasado. Le daba vida a las cosas. Más adelante también, otro artista muy importante, Egon Schiele, austriaco. Fíjense cómo él se pinta cuando está enfermo. Egon Schiele también, postimpresionista, figurista y fue un autor que empezó a hablar sobre la tendencia del expresionismo alemán muy importante. Fíjense sus ojeras, fíjense su boca, sus dedos tan huesudos, no se dan cuenta de lo terrible que él está expresando. También es otra otra pintura de Egon Schiele que se llama La muerte. Esta es la muerte con la mujer o la madre muerta con el niño. Él, en especial, también tuvo una muerte de su madre y de su hermana muy importante que lo marcó para toda la vida. Egon Schiele tuvo una vida, no les puedo dar, no me da tiempo de explicarles toda su historia de arte y toda su historia personal, pero también fue un artista alcohólico, un artista que se casó y fíjense qué terrible, murió muy joven, murió a los 28 años, 3 días después que muere su esposa también de la pandemia de la gripe española y desgraciadamente 3 días después muere él también de la gripe española. El único que no murió pero se pintó de la gripe española fue Munch, que murió de tuberculosis, que adquirió también muy joven. Y bueno, estas son algunas obras de arte. Sin embargo, podemos hablar de Camus como literatura. Camus es, bueno, si quieren entender La peste, hay que leer La peste de Camus. O sea, yo estoy impresionada porque lo sigo textualmente. Todos sus personajes hablan de lo que nos está pasando. La negación, el autoritarismo, la situación de la agresión que ahorita, por ejemplo, le decía a Julio, está pasando en Estados Unidos, que se expresa y se desemboca terriblemente. La plaga, nos dice Camus, la traemos dentro y es nuestra agresión. Pero además nos dice, nunca se va, se queda en un borde de un mueble, se queda guardada en un cajón. No nos sorprendamos, somos una especie, como las demás, que nos ataca y nos va a atacar en los siglos que vienen. Sin embargo, también vemos a Saramago que habla de alguna manera de la visión o de la peste en su libro de la novela Tratado sobre la ceguera, donde él habla de la visión blanca y de alguna manera nos habla de cómo se suscita la violencia y cómo la colaboración en estos autores es lo único que puede sostener la condición humana. Estoy muy sorprendida de volver a checar en 100 años de soledad la pandemia que llega a Macondo por el insomnio. Llega por el insomnio y solamente vuelven a recuperarse cuando se cierra Macondo y cuando los habitantes les vuelven a poner nombre a las cosas, palabras. Y de esas palabras vuelven a recordar para qué funcionan. Pero una de las acciones que me sorprende enormemente en la maravilla de este genial autor, premio Nobel también, es cómo dice que uno del grupo de este enorme y fascinante personajes de 100 años de soledad recuerda la muerte y eso lo hace recordar su historia. De alguna manera tenemos que entender que lo que está hablando Saramago, lo que está hablando Camus, lo que está hablando García Márquez es una violencia que se busca descargar y es la furia de una sociedad que no cumple con la idealización, que la fantasía se rompe y nuestra especie es agresiva.
¿No será que volvamos a Freud a más allá del principio del placer, a entender en su publicación que lo que decía, me recuerdo muy bien mi querido maestro Juan Vives, cuando nacemos vamos a morir, eso lo dice Camus, pero al mismo tiempo Freud dice que la pulsión llega al punto de la constancia anterior al equilibrio. ¿No será que nos recordamos nuestra agresión y tenemos que sublimarla, que no necesariamente vamos a hacer algo artístico, solemne, pero vamos a tener la capacidad de sublimar esto que nos está sucediendo, esta parte tanática que nos mata desde nuestra vida, que está acotada? Es bien difícil aceptarlo, pero esta pandemia, va a dar una transición histórica, no de inmediato, no mañana lunes, sino estamos viéndola, quizás no la veamos nosotros. Yo la asemejo al cambio de la Edad Media con el Renacimiento, porque fue la pandemia terrible lo que dio el cambio, y también tener conciencia de la necesidad de creatividad para sublimar nuestra parte terriblemente agresiva y violenta que estamos viendo en Estados Unidos. De alguna manera vamos a conversar los 4 y me quedo con esto para seguir platicando con ustedes sobre nuestro tema. Muchísimas gracias. Telma, te doy la palabra. Bueno, gracias, Pati. Yo creo que todos estamos encantados con el tema. Es muy enriquecedor. Y bueno, la obra de Freud sigue siendo pues una gran joya para entender todo esto. Freud no pasa de moda de verdad y todos los que vienen después nos aportan. Y los grandes artistas que escriben grandes obras y que son trascendentes y trascienden porque nos tocan aspectos inconscientes y trascienden porque hablan de la historia. ¿Qué pasa allá afuera que no podemos controlar? Y hay también esta situación de una herida narcisista, pero terrible, ¿no? O sea, nosotros que nos creíamos tan dueños de nuestro tiempo, tan dueños de nuestras actividades, tan dueños de todo, y de repente viene esto como un huracán, pero pues llegó para quedarse un rato y tenemos que aprender a elaborar y aprender a salir adelante. Pues yo los invito, hay aquí algunos comentarios, todos están pues referentes sobre todo muy interesados en las obras que han mencionado, pero sí me gustaría abrir a quién quiere platicar más de esto, qué nos puede generar. Por ejemplo, en el de Saramago de la ceguera, es el simbolismo de la ceguera interna. Así es. Igual en la peste, todos tenemos una peste interna. Entonces, no sé si quieran por ahí dialogar, platicar. Juan, a ver, Juan, si nos puedes mandar, Juan, hola, ¿qué tal? Un colega maestro maravilloso. Si nos puedes mandar un chat, por favor. Y no sé si qué quieran comentar. Bueno, a mí me gustaría, ayer vi las manifestaciones en los Estados Unidos, donde hay más de 100,000 muertos, y volví a tomar a nuestros autores, a Camus y a García Márquez, y sobre todo a Saramago. Esta parte de las pandemias, cómo ocultan o movilizan la violencia. No por alguna razón, ya ha sucedido en otro tiempo, pero se les olvida la pandemia y salen a manifestarse con violencia. O sea, es la pandemia también la que abre los aspectos como que olas, donde abre la represión y sale el inconsciente y nos hace ver lo que no queremos ver. O sea, yo tomé autores que vivieron pandemias y son realmente terroríficos, como ustedes vieron, muy bien escritos, muy bien de alguna manera pintados, pero hablan exactamente de este punto que yo quiero puntualizar, que es el movimiento del inconsciente que se abre a través de la pandemia y nos confronta con situaciones nuestras o con la situación social que se moviliza a través también de procesos muy agresivos y que va a dar cambios históricos. No el lunes, como dicen
nuestras autoridades. Quizás no lo veamos nosotros, pero se está dando un cambio histórico a través de estos procesos que seguramente se dieron en el pasado, cuando dio la gripa española o cuando fue la pandemia de la peste negra en Europa. O sea, no se dio de inmediato, pero hubo grandes movilizaciones. Y Camus lo escribe, porque él vivió la guerra y de alguna manera también una peste en donde él escribe la peste 10 años antes, ¿no? En una ciudad de Argelia. Pero bueno, voy a dejar la palabra a otros compañeros. Me parece que el proceso histórico del cambio está iniciándose en nosotros. Lo estamos viviendo. A ver, Liliana, quisieras comentar algo. Definitivamente, bueno, yo escuchaba todo esto primero como lo de la peste y que todos lo llevamos, ¿no? En realidad creo que me hizo recordar, es una pregunta muy interesante, porque con lo que hemos compartido, pensar, todos vamos a poder tener esta capacidad creativa, ¿no? Como manera de pregunta. Y no, dependerá, no siempre lo todos y depende mucho de la capacidad de simbolización. Oye, no se te escucha otra vez, poder... Liliana. No se escucha muy bien, no sé si te puedas acercar. Se oye un eco. Sí. ¿Me escuchan ya? Ya. ¿Me escuchan mejor? Súbele un poquito a tu volumen, porfa. Se oye un eco, no es de Humberto. Humberto Eco, no. Ya se vino aquí a manifestar. Ok, ya. Le decía que, bueno, sí, definitivamente todos llevamos esta parte de la peste y que surge esta pregunta de cómo es que podemos transformar esta parte pulsional tan violenta, tan agresiva. Y, por ejemplo, me quedé pensando cómo algunos psicoanalistas, el mismo Ancier, Chris, plantean que tendrá que ver con esta parte de una especie de disociación o la permeabilidad del artista, algo así como disociarse, sumergirse en el inconsciente, la capacidad de ver el conflicto, tolerar la angustia psicótica, que no se desborde, pero regresar y hacer algo con esto, ¿no? El mismo Sábato decía que es necesario regresar a la luz o regresar de ese sueño para poder plasmarlo en un lienzo, hacer algo con eso. Y esto que decía Patti, y lo conecto también con lo que decía Julio, no sé cómo nos vamos a llamar ahora, ¿no? Como sociedad estamos acostumbrados a este tema de la modernidad, la posmodernidad, la modernidad líquida. Ahora con lo que vimos, no sé cómo nos vamos a llamar. Lo que sí definitivamente pienso es que tendríamos que encontrar una nueva forma, ¿no? Y que estas palabras de hacinamiento, aislamiento, encierro, tendrían que dejar efectivamente, y dado que probablemente vamos a tener que convivir mucho más con estas partes, pues a lo mejor sí vamos a tener que nombrarlas, empezar a nombrarlas de una forma diferente, ¿no? Ahorita me vino a la mente Ogden. Ogden trae todo este tema del aislamiento y dice que este aislamiento, dice algo así como que el aislamiento es una especie de santuario y que debe ser tolerado, ¿no? El aislamiento como algo bueno, o sea, el aislamiento como una experiencia estética y lo que puede surgir de ahí, ¿no? Básicamente es algo que comparto. Y ligado con la capacidad de estar con uno mismo, ¿no? De lo que habla también Winnicott, que luego lo que desespera es quizá esa incapacidad de estar con uno mismo, con sus propios demonios. Julio, ¿querías decir algo? Mira, ahorita quiero saludar a una grandísima amiga, Mónica Olais, ¿no? Que con ella mucho tiempo leímos el Quijote. Y llama la atención que en el Quijote no hay una epidemia, ni dice nada de una epidemia, ¿no? Ese es un punto ahí que llama la atención. Lo otro es, ampliando un poquito más estos términos winnicottianos de espacio transicional, fenómeno transicional, yo me pongo a pensar algo de esta cotidianidad nueva, por así decirlo, más bien que normalidad, cotidianidad nueva, ¿no? De los pacientes. Ahora, a mí muchos pacientes, me imagino que también a ustedes, porque lo he oído en diferentes campos, ¿no? Diferentes medios, ¿no? Los pacientes no es que sueñen más, se acuerdan más de sus sueños. Eso es algo que a mí me ha impactado mucho porque clínicamente, pues, con el confinamiento y que hemos sido ahora analistas online, ¿sí? Se da algo ahí. Por primera vez este virus, vamos a sacarle cosas buenas.
que dice, Ujú. le vas a parar. Este mundo que no se podría detener, se va a detener. Y lo detuvo, y detuvo al planeta. Y además nos hizo ver, lo que han platicado de otra manera Lilian, Patti y Telma, nuestra vulnerabilidad. Y la naturaleza con un estornudo nada más nos dijo, yo me puedo rehacer solita, no te necesito. Creo que el virus eres tú, si pudiera hablar de la naturaleza. ¿Sí? Por otro lado, me llama mucho la atención muchas cosas que en el afuera, que es esto que habla Winnicott de la realidad externa y realidad interna, esta enfermedad nos va cerrando las vías respiratorias. Y curiosamente en el afuera cierran todas las fronteras. Ya ningún país puede respirar como si fueran alvéolos. Tienen que estar cerrados. ¿Sí? Hasta ahorita que se están abriendo paulatinamente. ¿Sí? Por otro lado, actúa como la pulsión. Es invisible el virus y de repente así, secretamente, silenciosamente, va haciendo una falta de oxigenación terrible. Y nos genera, nos coloca a eso a todos, y esto es a nivel general, ante la incertidumbre. Y por otro lado, resulta que sí, los más necesitados son la gente que tiene escasos recursos, pero se las está viendo negras también la gente de muchos recursos porque no hay lugares en los hospitales. Esto fue lo que pasó, que desfundó los sistemas sanitarios hasta en la nación más poderosa del mundo, económicamente hablando, ¿no? Y lo que sí, estoy de acuerdo con lo que mencionaba Lilian, también un poco Patricia, ¿no? Es, ¿y después de esto qué va a venir? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Qué vamos a hacer? Hace ratito Sofía mencionaba, ¿no? Lo decía este autor y lo dicen muchas gentes, ¿no? Ojalá no sigamos iguales, ojalá sí se cambien ciertas cosas, ¿no? Ojalá podamos nombrarnos de una manera diferente. Les dejo abierta Y para yo creo, Julio, que quisiera comentar cómo se crea el arte en momentos como estos, ¿no? Se crea un mundo en donde se observa un lenguaje y se identifica un objeto a través de la capacidad de entender el inconsciente colectivo. Eso lo dice Barthes. De alguna manera, las tendencias y lo que va a pasar y lo que está seguramente ya pasando, porque estamos hablando también de arte, en estas vivencias tan terroríficas, se va y se está haciendo seguramente arte. ¿Qué es el arte? Bueno, pues el arte es la capacidad de articular la excelencia, la sensibilidad y lo ideal. Representa la plenitud y no necesariamente tiene que ver con la belleza, sino transciende en el tiempo. El artista es el arte es el fin en sí mismo y el artista pues tiene que tener este talento que habla también Liliana, seguramente cobijado en un momento dado por la leche y la mirada de la madre y un talento genético, yo creo, porque no todos podemos ser Picasso o podemos ser García Márquez, o sea, el talento lo debes de tener ya instaurado en tu DNA, yo creo, más la relación de la madre. Pero sí, de alguna manera, yo creo que el proceso del cambio histórico que estamos viviendo se va a plasmar en el arte, en la música, en la poesía, en la pintura, en la arquitectura. Esto es un cambio que estamos viviendo y son estos grandes talentos que van a captar esto que nosotros estamos viviendo y que quizás en este momento no le demos la importancia, sino que se dé cuando no estemos aquí, como se dio en otros periodos de la historia. O sea, momentos históricos tremendos que están plasmados en obras de arte por grandes talentos que se aprecian a lo largo de la historia. Quizás eso va a pasar y eso está pasando para explicarnos el dolor, el trauma, el miedo a la muerte, el dolor narcisista de saber, como dice Camus, porque él es un existencialista, pues ¿por qué estamos pensando tanto en la vida si sabemos que vamos a morir? Es un poco fuerte su postura, pero de alguna manera, cuando nos confrontamos con este aislamiento y con este temor genuino de que nos pueda o les pueda pasar algo a nuestros seres queridos, pues retomamos lo que dicen los autores, que por lo menos a mí me han dado una enorme gratificación y me han ayudado mucho a tolerar y manejar
esta pandemia. Mira, están aquí haciendo varios comentarios y citas que son muy, las pueden ver todos, está en el chat. No. Ah, ¿no todos? Ah, bueno, entonces las voy yo. Yo creí que era para todos. Hay varios comentarios y varias citas donde de qué depende la experiencia estética, y la otra es sobre diferencia entre creatividad y elaboración. Entonces, son algunas citas que ponen muy largas que yo creo que luego las podemos quizá en otro momento leer, porque si no nos desviaríamos de la conversación, muy puntuales sobre pues que Freud fue un gran artista. Claro, creó el psicoanálisis nada más. O sea, aquí estamos, ¿no? Gracias a él. La situación está entre qué diferencia se puede ver entre elaboración y creatividad. No sé quién quiera comentar. A mí primero lo de experiencia estética, Sí. me gustaría decir que, bueno, una forma como a mí me ha ayudado a entenderla, como la puedo pensar, es, porque definitivamente creo que hemos hablado de el acto creativo muy ligado a la patología, a lo melancólico, lo psicótico, la angustia. Pero bueno, también el acto creativo, por ejemplo, lo pienso en la salud, en ciertas experiencias de vida. Por ejemplo, pienso en Christopher Bolas, cómo él habla de este objeto transformacional o de una experiencia estética. Dice la madre como un objeto transformacional que con sus cuidados va a influir y va a modificar el self del bebé. Entonces, para Bolas, él es muy interesante porque dice que es muy curioso ver cómo el adulto a lo largo de su vida va en búsqueda de ciertos equivalentes simbólicos de este objeto transformacional o de esta experiencia estética, digamos, como de la fusión del yo con el objeto. Y en realidad es algo que escapa a las palabras, que no se puede describir, que es más del orden de una vivencia, de una sensación, y que bueno, es lo que podemos experimentar cuando vamos a una obra de teatro, cuando leemos un libro, cuando incluso hasta el abrazo de ciertas personas puede ser esa experiencia estética, ¿no? Y yo lo ligo, por ejemplo, seguro se acordarán de el inicio por ahí de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust y de cómo el personaje habla de que el simple hecho de remojar una magdalena en el té lo lleva a un aroma, un olor, y cómo esto le hace evocar experiencias, recuerdos nostálgicos allá en Combray, ¿no? O sea, a mí me hace mucho sentido esto y es lo que yo pensaría o me hace sentido, ¿no? Esto de la experiencia estética. Okay. Yo tengo la impresión que me gustaría que se entendiera que la experiencia estética es algo bien individual, o sea, es lo que ocurre dentro de ti. Hay muchas definiciones de estética y de qué es lo bello en diferentes tendencias de arte. Y lo que fue bello ayer, lo que no fue bello ayer puede ser muy bello, como los girasoles de Van Gogh, que el pobre sí vendió a través de su hermano, pero bueno, ya saben su historia. De pronto ya sabemos lo que cuesta o costó los girasoles de Van Gogh, ¿no? Y se le da una importancia y una belleza estética en el 2000, y de pronto cuando él vivió se murió de hambre, ¿no? Y murió en una situación paupérrima. Entonces lo estético es bien personal, pero también tiene que ver con la moda. O sea, la moda de los momentos históricos. O sea, qué gusta y qué no gusta y por qué gusta y qué no gusta en los momentos determinados. ¿Por qué a veces el cubismo no gustó o el impresionismo tampoco gustó, ¿eh? Y después fue muy aceptado. O el barroco. Todas estas tendencias que después tomaron nombres, al principio no se aceptan o no se reconocen de inmediato porque no van con la audiencia. O sea, un artista necesita de su audiencia y la moda dura 2 segundos, 3 segundos. O sea, no es para toda la vida, va cambiando porque el artista va comprendiendo lo transitorio del tiempo, puede elaborar creativamente situaciones y experiencias que concibe y que durarán a través del tiempo. Uh-huh. No necesariamente tiene que haber grandes patologías en él para que es poco cierto, porque muchos, por lo menos los artistas plásticos, tienen historias complejas, pero trascienden y no necesariamente tienen que ser aceptados en ese momento. Yo creo que lo estético, y podemos hablar mucho de arte y estética, ya sería muy complejo
en términos de qué es estético, yo me quedaría en este momento que lo estético es lo que ocurre dentro de ti. O sea, si a ti te gusta la obra, si a ti te llama la atención, si a ti te moviliza un sentimiento afectivo, es estético. Ahora, hacían la pregunta de estética y elaboración. La elaboración tiene que ver con un proceso meramente del aparato psíquico. La estética viene de una sensación afectiva específica del mundo exterior de una obra de arte o de una obra o de una situación determinada de arte que te genera, que tú percibes y se queda dentro de ti, provoca una emoción dentro de ti. Si esa emoción provocada puede después utilizarse para elaborar aspectos internos de tu vida psíquica, de tus afectos, de tus recuerdos, eso es otra cosa. No sé si fui clara, Telma, ¿sí? Sí, sí, yo creo que sí. Y hay otros comentarios que agradecemos. La elaboración de un duelo es todo un proceso que lleva un tiempo. En cuanto a la creatividad, no quiere decir que la creatividad resuelva todo. Desde mi punto de vista, ayuda a generar como que echa a andar una posibilidad interna que existe en todos nosotros. Eso es lo que van a decir, bueno, no todo el mundo hace obras de arte, no, hay artesanía o hay simplemente comunicaciones, todos podemos hacer una canción, todos podemos hacer un dibujo, todos podemos escribir un cuento. Esta es una herramienta de elaboración. Entre el mundo interno, el trauma viene de afuera, nos afecta, nos destroza de alguna manera, una parte o mucha parte de nuestro ser, y tenemos que trabajar por dentro este duelo, este dolor emocional, este dolor psíquico, y requiere de un tiempo y de un proceso. Y parte de ese proceso es echar a andar formas creativas para poder poner en otra cosa ese dolor. Llámese literatura, llámese dibujo, llámese inclusive redes sociales. Hay otro de los comentarios que se nos ha escapado, es el mundo infantil y el mundo de los adolescentes. Y que eso estamos invitados, tenemos todavía unos minutos para tomar no sé si vieron esto de las obras de arte que podía la gente hacer en su casa y sacarse fotos, imitando grandes obras de arte, que se me hizo realmente sensacional. Pero quiero ver, Julio, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensan del mundo infantil, de la adolescencia y sobre todo, como dices, no podemos vivir sin el celular? ¿Qué representa esto en los niños y qué podemos aportar al respecto? Mira, voy a hacer como una metáfora, referencia a los niños y adolescentes, ¿no? Del Quijote. El Quijote dice que la poesía es una enfermedad incurable y pegadiza, muy contagiosa, en la metáfora. Yo creo que el webinar de pasado, donde estuvieron Olga Santamaría, estuvo María Rosa, Rocío Arocha, Salvador, etcétera, creo que fue muy interesante dos cosas en relación a esto. Uno, nunca se deja de jugar. Y eso lo dijo Olga. Y la otra que fue muy interesante, la mirada de lo que habló María Rosa. Yo creo que algo que también nos está dando esta cuestión del COVID-19 es aprender a jugar de una manera diferente. Aprender a jugar de manera diferente con los niños, con los adolescentes. ¿Sí? Con los niños, yo me acuerdo que muchas veces escuchaba a colegas que decían, ¿y cómo le voy a hacer online para trabajar con niños? Y lo están haciendo. Nos lo compartieron esto y vemos un chorro de webinars que hay sobre esto. Gente con colegas de nuestra asociación, etcétera, ¿no? Sí. Y de los adolescentes, yo ya no quiero seguir hablando de tatuajes, ¿sí? Pero hay una fantasía en muchos adolescentes que están viendo qué se van a tatuar ahora que acabe la pandemia. Y eso va a dar también un antes y un después y van a simbolizar ahí muchas cosas, van a sonar. Rápidamente, porque sé que fue Juan Vives el que hizo la pregunta. Elaboración y creatividad es una pregunta que puede ser una tesis de doctorado, pero yo diría así rápidamente, como que la creatividad es innata. ¿Sí? Se pueden hacer muchas cosas creativas, pero no quiere decir que todo lo creativo sea elaborativo,
ni todo lo que se elabora sea creativo. Como con ese juego de palabras diría, para sacar como una psicodinamia muy profunda que después ya lo platicaré con Juan en algún momento, que siempre tengo pláticas con él. Sí. Sí, no sé, fíjate, Julio, si no había escuchado textualmente la pregunta así de, o sea, la elaboración es un proceso psíquico-mental y lo creativo pues sí tiene que ver también con un proceso interno. Yo hablaba de la estética, que es otra cosa, pero ya movilizar la creatividad o hacer algo creativo, no necesitas tener o ser Picasso, sino tener capacidad de sublimación y capacidad de movilizar impulsos hostiles, agresivos, en belleza y en productividad. Yo creo que sí es elaborativo. De alguna manera, yo puedo decir que este trabajo que yo estuve leyendo a Camus y que volví a leer a Saramago fue muy elaborativo y saqué un poquito, un trabajo, vamos, para poderlo platicar hoy. Sencillo, pero no es que sea la gran creatividad, pero es algo en donde yo siento que pude aportar y pude mostrar algo que salió de mi elaboración. No sé si no se Y junta. fíjate también que lo creativo puede venir de algo festivo, no necesariamente del dolor. Así es. No necesariamente de algo traumático, algo que realmente puedes ver una flor y estar tan sorprendido con esa flor y tan fascinado con esa flor que puedes hacer un poema. Les voy a leer algo de Pablo Neruda, chiquitito. Dice, ser feliz porque sí, porque respiro y porque tú respiras. Ser feliz porque toco tu rodilla y es como si tocara la piel azul del cielo y su frescura. Esto es festivo. O sea, no hay que estar sumidos en el dolor siempre. También la alegría, el buen humor, la belleza en sí misma es muy inspiradora. Claro. No quede el mensaje que solo el dolor es lo que puede provocar la creatividad. Pero van juntos, ¿no? Yo creo que sí hay creatividad y sí hay un proceso elaborativo, porque hay un proceso psíquico donde evidentemente se conjugan elementos inconscientes, preconscientes, conscientes, recuerdos. Sí, se hace una mezcla, pero a veces puedes estar también en santa paz y muy, muy alegre y producir algo también lindo, que no estamos de acuerdo, no somos todos Picassos, pero no se trata de eso. Se trata de que te des chance, como dice Winnicott, de ser tú mismo. Para quienes no manejan este lenguaje del objeto y el fenómeno transicional, porque no todo el mundo lo maneja, no es clase, pero creo que estamos difundiendo el psicoanálisis, es ese espacio que hay entre el mundo interno y el mundo externo. Es ese puente donde el niño sustituye con un osito de peluche un objeto transicional, que es la madre, y que lo tranquiliza. Y el fenómeno transicional es el todo, son los hechos, son lo que el niño juega y cómo a través del juego elabora. Lo mencionó muy de pasada también Julio, lo del Forda, también lo quiero explicar, porque es en 1920, en Más allá del principio del placer, Freud observa a su nieto jugando con un carretel al año 6 meses, si no me equivoco, 7 meses, lo avienta y lo recorre otra vez hacia sí mismo y lo vuelve a aventar, pero eso se llama Forda. Y escribe un artículo bellísimo donde observa a su nieto y dice, está simbolizando, está jugando a que la madre que se fue la puede hacer regresar cuando él quiera, con su juego. Hay que ser niños, hay que permanecer en este estado infantil de poder simbolizar con esa soltura, y lo que nos invita a Winnicott a pensar es que esos objetos transicionales y esos fenómenos transicionales tienen que ver directamente con lo que el niño tiene que recrear para de alguna manera calmar su frustración o hacer algo festivo. Los niños no nomás juegan a matar o a destruir, los niños juegan a que hacen un gran edificio y que ese edificio tiene tales cosas, o el virus lo pueden empezar a jugar, porque nos despierta ansiedades persecutorias. Lástima que esto pues no nos da mucho tiempo,
pero este virus es un enemigo muy chistoso, ¿no? No lo podemos ver, no lo podemos controlar, inclusive no tiene vida. A mí una bióloga muy amablemente me explicó, el virus es como un USB con información que no tiene vida hasta que lo conectas a una computadora que sí sirve, que es el huésped, que es el cuerpo. Entonces estamos como Isaac Asimov se quedó corto con algo como muy surrealista. Tenemos miedo de algo que no podemos ver, que no es otro ser humano que yo puedo eliminar, como son las guerras, sino es esta persecución de las ansiedades persecutorias de Melanie Klein que las ha descrito y que esos puntos son los que pueden enfermar. Bueno, tenemos todavía como 15 minutos, no sé quién quiera Yo participar. quisiera contarles un poquito sobre los adolescentes y el teléfono celular. Digo, yo estoy haciendo FaceTime con algunos adolescentes y he tenido la impresión que he tenido la impresión que el teléfono es un objeto importantísimo de vínculo, en donde están los amigos y los pares, y también la angustia y el manejo de la ansiedad y el temor de no poder compartirlo directamente y cercano con todo lo que están pasando y encerrados, que están con los pelos parados, con el teléfono. O sea, si el teléfono sí es una necesidad actual, qué bueno que la hay porque, bueno, de alguna manera ellos sí están conectados. Y estaba pensando en Winnicott, en lo que acabas de decir, no sé si me vaya muy lejos y pensar que este teléfono es un objeto transicional, pero no de la madre, sino del proceso adolescente. O sea, de verdad lo necesitan. ¿Te da mucha seguridad? O sea, están hablando conmigo, pero al mismo tiempo tenemos que hacer transacciones importantes del proceso para que no estén con los amigos o con los amigos jugando en la computadora. O sea, la computadora también se ha hecho un objeto transicional ahorita en el encierro enorme. Bueno, es mi observación con adolescentes, no sé lo que piensan ustedes, pero están con los amigos y están contigo, pero tienes que hacer un paro y decir, bueno, déjalos un momento, deja el teléfono, porque dentro del teléfono está la representación de lo que no está, pero está al mismo tiempo, ¿no? Sí. Pensando en Winnicott, no sé qué piensan ustedes. Yo, sí, fíjate que ahorita que estamos con Winnicott, igual yo recordaba una frase, ¿no? Winnicott dice, lo voy a ligar con lo del celular, pero dice, la escritura es un breve trazo que une y que separa a la vez, ¿no? Entonces escribir va a ser habitar ese espacio transicional. Y ahorita que Patti decía esto del celular, pues tal vez, o sea, es eso, el celular también es estar habitando ese espacio que nos une y que nos separa. Pero pienso que, bueno, a lo mejor la línea delgada o a lo mejor la preocupación de muchos papás es que no se vayan a volcar por completo. Y ya pensando también en esta línea winnicottiana, que no se convierta en un fetiche, ¿no? Que no se vaya a lo patológico, exacto, ¿no? O sea, que ahorita sea algo que rescate, que une y que separa a la vez. Fíjate, Telma, y siguiendo la línea que dice Liliana y Patti, y tú también, Telma, me vienen como tres grandes ausentes en cuanto a conceptos que no pudimos invitar, ya los invitaremos en otra ocasión, que son uno que se llama sublimación, sí. ¿sí? Otro que se llama adaptación o adaptabilidad, ¿no? Y otro que se llama cuerpo, sí. Que se anda en todo, ¿no? Algo está pasando con el cuerpo a raíz de todo esto, ¿no? ¿Sí? Sí. Que bueno, eso ya da hasta para nosotros que estamos en online trabajando, ¿no? Está la escucha, pero ¿qué tanto estamos ya con una escucha diferente? Muy probablemente, en fin. Fíjate que desde el cuerpo, a mí lo que me han reportado, tanto chicos como grandes, es insomnio. Un insomnio bastante marcado, un desorden en el tiempo, donde los adolescentes viven de noche y duermen de día. Una ya desesperación del no contacto físico, pero creo que sí empieza a haber algo de somatización, como diciendo, no me alcanza el celular, no me alcanza que las clases en internet, no me alcanza un Zoom de 3 horas con mis amigos, no me alcanza. Entonces, el no me alcanza, hay que buscar estas formas creativas y quizá ese contacto humano dentro del hogar, dentro de los grupos que sí pueden estar en una casa
compartir más allá del celular, el poderse sentar a platicar o el poder hacer una obra de teatro juntos o el poder componer algo, o sea, es echar a andar herramientas que no estábamos acostumbrados, pero que sí se está buscando el afecto y ante la incertidumbre y la imposición de estar encerrados, más este enemigo kafkiano que no podemos como asimilar. A mí cuando me dijeron no tiene vida, me costó trabajo entenderlo. Dije, ¿cómo que no tiene vida? O sea, uno se imagina así que anda volando. No, y no es bicho. Entonces, estas son ansiedades persecutorias que habría que ver cómo, o creo que los padres de familia, nosotros como psicoanalistas, estamos como buscando respuestas. Yo creo que es todo un tema que nos tiene en un reto también de entender esta nueva realidad. Y cómo los adolescentes te dicen, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? O sea, hago esto, hago lo otro, pero ¿qué sigue? O sea, no me es suficiente. Entonces, no sé quién más quiera comentar. Nos dice Juan, Neruda fue un huérfano temprano de madre. Pues es interesante porque los dos artistas que pues, tanto Munch como Schiller también fueron huérfanos de madre. Es interesante ver ahí la tendencia de la creatividad y la ausencia y la sensación de depresión materna, ¿no? O sea, por ausencia. Y nos dicen también, estoy leyendo un poquito cuando el arte es sublimar, cuando se sublima en el arte. Yo esto lo ligo a lo mejor con todo esto, es que es muy interesante esto y surge esa pregunta, o sea, de cuándo se puede ser creativo, cuándo se puede sublimar, cuándo se puede elaborar. Y yo lo que pienso es, bueno, no nos vayamos tan lejos, tenemos estos ejemplos, desde luego va a haber creatividad o esta genialidad innata, lo que decía Patti, pero a algunas personas grandes, ¿no? No les alcanzó. Por ejemplo, a Virginia Woolf ni toda la tinta ni la habitación propia le alcanzó. O, por ejemplo, ni todo el análisis, ni los poemas, ni la prosa le alcanzó a contener a Pizarnik. Ni qué decir de Horacio Quiroga, ¿no? O sea, todos ellos con desenlaces fatídicos. Desde luego, fueron personas muy, muy, muy creativas y a lo mejor algo se pudo elaborar, ¿no? En algún momento de la vida, pero en otros no. Y yo creo que es muy importante porque el acto creativo ayuda en algunos síntomas, en algunas ocasiones, ayuda a lidiar con los síntomas, ¿no? Más no en todas. Pienso también esta anécdota tan famosa de Lucía Joyce, la hija de James Joyce, que estaba afectada de síntomas psicóticos y entonces James Joyce, que no era ajeno al mundo psicoanalítico, decide llevarla a consulta con Jung, nada más y nada menos, y le lleva además su cuaderno, ¿no? Su cuaderno donde escribía y está él muy, muy sorprendido y le pregunta que cómo es posible que si Lucía hace lo mismo que él, también escribe y escribe de la misma forma tan particular que él, dice, ¿cómo es que ella no pueda recuperarse? A lo que Jung le responde, sí, pero allí donde usted nada, ella se ahoga, ¿no? Entonces esto da cuenta de cómo se trasciende, incluso hasta generaciones. El padre exitoso y, bueno, genialidad que escribió, y la hija no le alcanzó, digamos, este talento o esta creatividad no le alcanzó, ¿no? Lo que pienso un poco con todos estos temas que surgen. Yo creo que la sublimación como tal no necesariamente tiene que ver o ligada a la salud mental. Voy a dar un ejemplo. Edvard Munch decía, yo abro almas y necesito retraerme dentro de mí. Vivía solo, realmente solamente tuvo a esta figura femenina, no se la conoce, una mujer preciosa, desnuda, que, bueno, él idealizó, llamó y nunca le hizo mucho caso, aunque después se quiso casar con ella y ella estaba adicta a la heroína y se disparó él un dedo. No se murió, nada más se lastimó el dedo, pero él decía que él necesitaba aislarse con sus locuras, con su dolor y su angustia y su ansiedad para poder crear. Y mira que creó. Y sí fue aceptado durante su época, sí fue exitoso en su época, pero nunca se curó. Obviamente tenía trastornos muy severos de ataques de pánico. Probablemente el grito, él habla de la pintura, él habla que escuchó un grito un día en un puente, escuchó, no sé si era una alucinación, pero que a partir de eso pudo pintar. Y bueno, es la sublimación.
siempre algo donde está ligada la salud o está ligada también a la capacidad de crear sin que el sujeto esté sano. Ahí se los dejo para que lo Hay una hablen, que lo pregunta, pensemos. Patricia, a ver cómo la ven ustedes. Ahora sí que yo me uno con quien la preguntó para ver qué piensan ustedes y lo platiquemos. Se me hace bien interesante. Dice, es de una chica que se llama Medrano. Dice, ¿ustedes creen que si estos artistas se hubieran analizado, hubiera disminuido su creatividad? ¿O qué hubiera pasado con su creatividad? Es una pregunta interesante, Yo porque yo creo he que tenido no hubiera. experiencia con dos personas, pues no voy a decir quiénes, pero gente importante en el mundo del arte, muy destacados, y me dicen, no, yo no sigo el análisis porque me quita mi creatividad. Hay una especie de rechazo, o sea, del No sé mundo qué tanto plástico. es tabú o no, pero la pregunta se me hizo muy interesante. Sí. Yo brevemente, hay una especie de rechazo de los artistas, como una especie de resistencia al mundo psicoanalítico, porque creo que es cierto, nos tienen un poco como que todo el tiempo estamos psicoanalizando de que el síntoma, ¿no? A ver qué se ve de síntoma ahí en la pintura o en el escrito. Y es un poco de lo que abordó Meltzer y varios, como de que dejemos esta parte de psicoanalizar y como enfocarnos más bien como en esta experiencia estética o en el fenómeno en sí, ¿no? Y fíjate también que yo creo que lo que hacemos en análisis es tratar de llevar todo a proceso secundario, traducción, a la lógica, a dar un sentido, a encontrar el por qué estamos en tal situación y no en otra, y cómo hay una historia que nos determinó. O sea, empezamos a meter una narrativa, empezamos a meter explicaciones, que es la interpretación, a ligar el inconsciente con el consciente, el aquí y ahora con lo que pasó allá. Entonces, esto de alguna forma, a quien está viviendo mucho el proceso primario, porque está muy cerca de la locura, de procesos psicóticos, le es muy difícil el camino. Yo lo entiendo, creo que estas personas podrían quizá ir con gente también que tiene esa sensibilidad muy primitiva. Quizás si van con analistas muy estructurados, pues sí, han de sentir que como una castración, ¿no? Como que no me entiende mi mundo tan loco. Y bueno, el proceso secundario tiene que aparecer, porque el proceso primario es el inconsciente puro, la no lógica, el no tiempo, pero los artistas están muy cerca de este proceso. Ahí están. Entonces, yo creo que tiene cierta razón este comentario. Pero no es que el artista esté loco, sino puede tener, yo creo que la creatividad y el talento es una cosa y la estructura de personalidad es otra. Y puede crear y ser talentoso independientemente de la estructura de personalidad. Aunque sabemos que su historia marca y determina algunas cosas que pinta, evidentemente, pero no necesariamente, si se analiza según yo, va a tener un cambio en su talento y su creatividad. Quizás sea más feliz y tenga menos dolores afectivos, que es que de alguna manera es lo que tratamos de hacer los psicoanalistas, ¿no? Como diría Winnicott, que la vida valga la pena ser vivida. Pues sí, ¿no? Vivir con un poquito más de felicidad y menos tormento. Ay, Julio. Aquí estoy. No, pues es que ya me estoy clavando, o sea, no, sí, está bien. O sea, tenemos que ser unos psicoanalistas suficientemente buenos. Y suficientemente creativos. Ahí está, todo lo de suficientemente buenos, Sí. está ahí todo englobado, hasta para las novias. Todos quieren tener una novia suficientemente buena. Bueno, nada más ahí en buena, ¿eh? Sí. Buena. Bueno, sobre los niños, están también aquí como con esta inquietud de incluir a los niños. Los niños tienen el juego por naturaleza. Ellos ya lo traen y deberíamos conservar eso. En el adulto sería el trabajo. Si el trabajo lo gozamos como goza el niño el juego, pues todos estaríamos muy encantados de hacer lo que hacemos. Pero ¿qué otra cosa se les puede sugerir en un ámbito familiar como estamos ahorita?
con esto de la contención que están comentando aquí, que también tienen razón, niños que están contenidos, niños que son escuchados, pues tienen quizá también muchas herramientas. A niños que aparte del aislamiento se puedan sentir abandonados, porque hay muchos papás que están ahí, pero están trabajando y están en la computadora. Entonces es una situación difícil. Va a haber una ponencia de estas hablando de la pareja. Pero ahorita, aprovechando el tiempo que nos queda, pues ya casi nada, estamos a las 11:30. Quizá el mensaje es, resumiendo, que el arte nos alimente y que nosotros también tenemos un artista dentro y que confiemos en ese artista creador para, no importa si es sencillo, si es feo, si es bonito, sino soltar esa creatividad, soltar ese proceso que tenemos todos, con el que nacimos, y poder hacer más llevadera esta situación que en sí misma es traumática y que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero va a pasar. Y va a pasar porque tiene que pasar, así lo dice la historia. Les agradezco mucho a todos. No sé si tengan algo que decir para despedirse. Liliana, Patti, Julio. Ya Yo estamos quiero agradecer a todos mis compañeros. Como dice Julio, ya me quedé con ganas de un poco más. Pero como dice en una pregunta Olga, ya. No, van a poner los currículums que no pusieron. Pero sí. Pero sí puedes seguir hablando. Sí, claro que sí. El psicoanálisis es un arte en sí mismo también. O sea, el poder y el proceso sí es un arte. O sea, no es algo, no es un machote cerrado, rígido, inmovible, sino también es creativo. Y también moviliza en ti y en el otro. Creatividad es arte. Y muchas gracias a todos. Nos quedamos con muchas ganas de poder platicar más sobre arte, creatividad. Y poder incluir a Shakespeare, por ejemplo, que también es un... Claro. Bueno, pues, tenemos ahora sí tantos que autores. ojalá que pudiera haber como otra oportunidad y quizá hablar de ciertos autores y su interpretación psicoanalítica, que es de una gran riqueza. Claro. Y cómo plasma un Dostoyevsky, un Shakespeare, cómo plasman el inconsciente. Entonces ahorita están poniendo los currículums porque yo creo que se les pasó, pero ya se los recordé, pues para que conozcan quiénes son. Yo creo que pueden también mandarnos mails, se los podemos enviar por si siguen las preguntas, los comentarios. No nos da tiempo de leer todo, pero muchas gracias por todos sus comentarios, y si queda algo en el tintero, nos pueden contactar y con mucho gusto seguimos platicando con pues, este tema tan lindo. Gracias a todos por aceptar la invitación, porque sé que también nosotros ya tenemos juntándonos 3 horas, o sea, no crean que esto salió así tan espontáneo, y nos divertimos mucho en estas 3 horas, la verdad fueron muy, muy divertidas. Gracias a la PM, gracias a todos. Y bueno, están invitados para seguir participando en todo lo que se está haciendo en APM. Muchas gracias. Saludos. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Bye. Hasta pronto. Bye. Espérame un tantito. Ya nos salimos, ¿no? Sí, nada más te estoy viendo. Acá está ya. Bueno, bye. Bye, hasta luego. Dos.